Hola a todos, bienvenidos a este su programa Vivir Mejor con Francis Cohen. Tengo una invitada que para mí es muy especial, la quiero mucho, ha impactado mi vida y la de muchos otros de manera muy positiva. Ella es la sanadora Rosita Steiner. Bienvenida Rosita, gracias por estar acá. Gracias, Francis. De verdad es un honor, es un gusto y qué rico compartir contigo este programa o este impulso de crecimiento y desarrollo que las dos tenemos como bagaje, como servicio y que lo hacemos con todo el corazón. Así es, como saben, este espacio tiene el objetivo de brindar herramientas útiles, enriquecedoras para vivir mejor. En este caso, creo que vamos a hablar de un tema muy interesante que es la transformación en los tiempos actuales, todo lo que nos ha impactado, todos estos movimientos que venimos viviendo hace un tiempo ya, ¿no? Entonces, bueno, quisiera que escuchen a Rosita, que es a la que traje de invitada hoy, y me gustaría que tú te presentes, Rosita. Bienvenida. Gracias, Francis. Gracias por este espacio. Gracias a todos por escucharnos. Yo soy Rosita Steiner, soy sanadora bioenergética. Tengo muchos años de trabajo terapéutico y básicamente mi misión y mi trabajo representa generar conciencia y equilibrio y es parte de la práctica que hago como costumbre, pero que hoy toma una tónica muy diferente porque hoy valorar sentido de vida, conectar equilibrio en un mundo tan cambiante y en tanta transformación está siendo mucho más complicado para algunos, para otros más fácil, pero para la mayor parte de la conciencia humana está siendo un momento bastante complicado. Entonces, a mí me gustaría un poquito abordar hoy el tema desde dos conceptos y la mezcla de ambos. Quisiera empezar por dimensionar la transformación desde un contenido etéreo o espiritual y después hablar también de un contenido físico y tangible y cómo se están entrelazando en este momento estos dos aspectos para que la gente entienda de fondo qué representa transformación el día de hoy, por qué está siendo fácil y por qué no está siendo tan fácil. Hablando un poquito de la transformación, evidentemente la gente en una manera tangible, hablando nuevamente de lo que se materializa, se está conectando a este proceso de transformación por un tema covídico, un tema pandémico, que es lo más tangible y es lo último que tenemos como experiencia. Pero la realidad es que este proceso de transformación humano empieza tiempo atrás. Hay muchas fechas, hay mucha gente que avala diferentes etapas de donde empieza la transformación, pero yo estoy muy conectada a la parte indígena, que tiene mucha sabiduría de los procesos de la tierra y los cambios en la tierra, y que nos habla que el 21 de diciembre de 2012 nuestra vida iba a cambiar para siempre, que habíamos llegado a un marcaje donde la humanidad tenía que trascender y si no lo iba a hacer, evidentemente iba a venir un proceso bastante complicado en cuanto a seguir existiendo o no. Este cambio que se habla o este proceso de transformación tiene que ver porque esta vida, esta realidad es una escuela. ¿Qué es una escuela? No es una escuela nada más física, es una escuela álmica. Y el alma lo que siempre ha querido es venirse a desarrollar este plano. Siempre ha tenido una intención de crecimiento y de desarrollo. ¿Por qué empieza este cambio y esta transformación? Porque el ser humano paulativamente o evolutivamente a lo largo de su camino se va desconectando de su verdadero sentido de ser y de existir. ¿Qué le pasa a la humanidad como colectividad? Caemos en el nivel más básico, que es la materia. Ser un ser material, un ser físico, donde el valor que yo tengo es por los objetos que me rodean, no me permite mucho crecimiento, porque yo no soy porque tengo un celular, ¿no? O tengo un sillón, yo soy porque soy. Y ese nivel de crecimiento y de desarrollo ya no nos estaba aportando mucho en nuestro crecimiento, en nuestros sistemas de valores. Y este proceso de transformación etéreo era algo que sí estaba insertado en la conciencia humana. ¿Por qué? Porque el ser humano ya sabía que ya nada nos decía nada. Ningún sistema ya era operante, ni político, ni religioso, ni cultural. Sin embargo, al no
conectarlos siendo seres en una conciencia tan física, no valoramos esta necesidad y por supuesto no movimos absolutamente nada. Decidimos seguirnos acomodando a las circunstancias en un sentido quizás de mucho confort a nivel humano, pero también de mucha intimidación y miedo, porque si yo quito esto que yo conozco, ¿qué va a venir? ¿No? ¿Qué será lo nuevo que venga detrás? Nos dieron un periodo muy largo para empezar a entender por qué y para qué deberíamos de transformarnos, hasta que llega efectivamente algo que acelera el proceso y así suele suceder la energía etérea cuando ya se densifica o cuando ya se materializa, es cuando nosotros tendemos a hacernos caso. ¿No? Inclusive hasta una pequeña cortada en el cuerpo, hay muchos avisos antes, pero no los vemos porque son sutiles. Y ya cuando lo vemos y nos duele, solemos normalmente operar o actuar. Entra este proceso pandémico y el virus siempre ha tenido una efectividad enorme en transformarnos de una manera muy acelerada. Nada más que ya entramos a un nivel de incomodidad. ¿Por qué de incomodidad? Porque empezamos a perder la capacidad de elegir en conciencia la transformación. Ya cuando llega ya a la parte más sólida, que es cuando nosotros normalmente operamos, es muchísimo más duro de mover. No es lo mismo un pensamiento etéreo que un dolor físico. Ya tiene una consecuencia o un impacto o una dificultad inclusive para crear un movimiento. ¿Qué sería un pensamiento etéreo? ¿A qué te refieres? Un pensamiento etéreo quiere decir que yo ya estoy sintiendo que mi relación conmigo o con mi entorno no es la correcta y sin embargo sigo repitiendo exactamente lo mismo. No cambio nada de mi rutina, no cambio nada de mis relaciones, pero yo ya sé internamente que ya no es efectivo Claro. para mí. Okay, okay. Viene el proceso pandémico y empieza un proceso de aceleración y la transformación se da con este gran maestro que llamo yo COVID. Y digo gran maestro porque nos trae un mensaje muy claro, vida. ¿Qué representa vida? Y la transformación empieza también a impactarnos porque nos mandan a casa, pero a nuestra casa interna, a una revaloración de todo lo que nos rodea. Y lo primero que empieza a desaparecer precisamente es la conexión con la materia o con lo físico, ¿no? Desde la salud, evidentemente, hasta nuestros vínculos y relaciones. Entonces nos los hacen muy evidencial. O sea, esto ya se vuelve no una invitación, esto ya demuestra que el proceso está activo. Por obligación. Definitivamente. Ahora, la mezcla de los dos, los tiempos presentes. Okay. Los tiempos presentes, estamos atravesando en este momento, yo creo que el momento más crítico en relación a la transformación, no los 2 años donde quizás todavía fuimos resilientes, donde tuvimos cierta capacidad de adaptabilidad, ¿no? Y de confianza que esto iba a pasar. Estamos en un momento donde ya la energía no es tan benevolente. Y digo no es tan benevolente porque la transformación ya es inminente. Te des cuenta, no te des cuenta, quieras o no quieras, nuestra vida va a cambiar para siempre y va a cambiar desde un sentido inspiracional. Nada más que este momento es lo que yo llamo el canal de parto. Y el canal de parto quiere decir que perdimos la comodidad de estar en el vientre, donde teníamos absolutamente todo. Nos tenemos que ir a una cavidad que se estrecha, que le duele a mamá y le duele al bebé. ¿Para qué? Para dar a luz. Sí, para un camino de iluminación. Y cuando uno oye la palabra iluminación en un proceso de transformación, siempre se emociona uno mucho, pero hay que entender que hay que pasar por el canal de parto. Claro. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. ¿Qué es lo que realmente está sucediendo? Es difícil nuevamente darle contabilidad porque nuevamente sigue siendo una parte etérea, que es la energía que nos mueve, y una parte física que sigue manteniéndose desde sintomatología. La gente tiene y está manifestando muchos síntomas de transformación de los cuales te voy a hablar en breve, pero quisiera decirte
que esta energía que nos mueve es porque realmente lo que está desapareciendo en un tema de transformación es la línea del tiempo como nosotros la conocíamos. Cambiar a una dimensionalidad, que se habla mucho de ascender y cambiar de dimensión a la quinta dimensión, de la tercera a la quinta, es algo que se viene manifestando y hablando mucho. Quiere decir que la relación con tiempo y espacio cambia realmente, no nada más como una propuesta ilusoria, sino como algo que se vuelve muy tangente. ¿Cómo se manifiesta en la materia este aceleramiento abrupto de los tiempos, donde sentimos que ya no nos alcanza el tiempo y nos sentimos empujados todo el tiempo como si no tuviéramos tregua? La linealidad que tenía la humanidad hasta antes de este proceso de transformación tenía una secuencia muy clara que era pasado, presente y futuro. ¿Qué hacía el ser humano? Apoyarse en experiencia previa, adjudicarse mucho de su camino de crecimiento a su cultura, a su sociedad, a su familia, a su entorno, en un sentido también de comodidad, porque siempre había el culpable, ¿no? En mi linaje, en mi ADN, en mi herencia. El pasado es cómodo en ese sentido. Desde esa cualidad, nosotros creábamos la relación futura para que no nos sucediera nuevamente lo mismo, para poder evolucionar y hacer cambios sin darnos cuenta que siempre jalábamos el mismo paquetito. Difícilmente nos sosteníamos en el presente, era muy complicado. Y ya entramos a un proceso, a una capacidad diferente que toca ya una línea más espiritual o totalmente espiritual, que entramos ya a un movimiento cíclico. Cuando una energía se vuelve cíclica, vas recorriendo, ¿no? Como toda la experiencia, pero casi nunca regresas al mismo punto. Empiezas a tener la capacidad de ir avanzando. Entonces ya entramos en un proceso de ascensión. Ascensión representa crecimiento, desarrollo, oportunidad, pero aquí cambia mucho de la historia porque la relación con la línea recta, que es muy cómoda, no la tienes en un proceso de ascensión. La ascensión, la misma palabra lo dice, es de su vida. ¿Cómo se Y ve la eso, ascensión, Rosita? Pero ¿cómo se ve de manera tangible? ¿Cómo se ven estos cambios de ascensión? los cambios de ascensión se ven muy claros porque en este proceso de ascensión, si tú visualizas una montaña con la radiación del sol, entendiendo que el sol sería el estado de iluminación o de conciencia que recibimos, la mitad de la montaña es la que se alumbra y la otra mitad es la que siempre manifiesta sombra, difícilmente todo el tiempo radia luz. Entonces el camino de ascensión empieza ya a integrar aspectos de luz y sombra. En la experiencia pasada, tú podías escoger fragmentos de la historia, tenías la oportunidad de elegir particularidades de la vida para funcionar con ellas. En el proceso de ascensión, te confrontas en esta línea de crecimiento a integrar el principio de la dualidad con la cual hemos vivido continuamente, que es luz y sombra. Claramente, en medida que vas ascendiendo, vas identificando que aunque atravieses procesos de sombra, del otro lado siempre hay luz. Y es donde empieza ese estado de iluminación o esa conciencia de iluminación. Nada más que esto es muy complicado, porque en esta línea del tiempo que teníamos en relación a la transformación, tú podías elegir nunca ver tu sombra. Aunque estuviera, tenías la oportunidad de decidir si la querías ver o no. Esta energía cíclica es mucho más frontal y mucho más confrontativa porque las verdades ya son unificadas. Ya no hay esa dicotomía que inclusive siempre ha estado amparada por un cerebro que se parte en dos y tiene un diálogo siempre de oposición para su crecimiento y desarrollo. En este proceso de ascensión, primeramente, la mente deja de operar como la solíamos conocer en ese proceso de dualidad y empieza a operar más desde un estado de conciencia, reconectando más corazón. La conciencia es el entendimiento conectado al movimiento. Entonces vamos a empezar un crecimiento y desarrollo donde tenemos la responsabilidad en la transformación de crear nuestra realidad. Ya no estamos a la deriva de las circunstancias,
de las opiniones ajenas, de los principios que se crearon por todas las instituciones que permearon tanto tiempo nuestra cultura, nuestra religión, nuestro formato de vida. Hoy empiezas a integrar un principio creador y co-creador en todos los movimientos que tú haces. Sigue siendo esto sutil, sigue siendo esto etéreo. La confrontación con lo físico en estados presentes es la incomodidad o esta generalidad que está sintiendo la gente de haber perdido la brújula. Eso ya se está manifestando en la fisicalidad, ya es tangible. ¿Por qué es tangible? Porque al desaparecer esta línea del tiempo y esta capacidad de encontrarnos en un espacio que ya conocíamos o reconocíamos, el ser humano realmente está atravesando con este cuerpo, con esta fisicalidad, un estado de muerte y renacimiento. Ya no es, pero todavía no empieza a ser. Y la cantidad de gente en su narrativa que hoy ha perdido sentido de vida o la brújula es enorme. Es como si de repente ya no tuvieras hacia dónde ir y no supieras. No es que no sabes, es que vas a empezar a saber, pero desde una cualidad distinta. Y esta cualidad distinta en el proceso de transformación se llama el yo. El yo soy. Ya no soy la consecuencia de mis procesos, de mi pasado, de mi historia. Soy yo creando una realidad presente donde tengo mayor entendimiento, porque la iluminación o la conciencia evidentemente nos permite encontrar un formato distinto de conectarnos con este yo. Y además, desde este yo me vuelvo creador. Y esto es algo interesante porque durante nuestra historia siempre nos dijeron a imagen y semejanza del creador. Entonces entramos a un entendimiento espiritual donde vamos a integrar este sentido de ser co-creadores. Y esto es inspiracional, sí, pero muy complicado, Mucha muy responsabilidad. responsabilidad, Sí, miedo. Hay claro. un miedo colectivo muy instalado, porque si no soy, ¿quién soy? Y la mayor parte de la gente que hoy está despertando, está empezando a integrar esa conciencia de realmente quién soy. Sí. ¿Estamos despertando a partir del dolor? ¿Así se ve hoy? ¿A partir de la Yo, crisis? ¿O se puede despertar a partir también del amor, de esta parte de la iluminación? a mí me gustaría mucho decirte que fuimos invitados a despertar desde una conciencia de amor. Ok, Y me da tristeza contestarte que no necesariamente lo hicimos. ok. Yo creo que el amor o la conciencia del amor viene cuando tú validas tu libre albedrío, cuando tú tienes la oportunidad de elegir tus cambios, no cuando la vida te obliga a tenerlos que elegir. Claro. Siento que este momento es un momento donde ya perdimos quizás ese permiso natural de elegir, porque la fuerza con la que la energía nos está moviendo hacia adelante ya no está mostrando tanta misericordia, ya no es, oye, mira, te invito, esto ya no te sirve, este vínculo ya no es el bueno para ti, ya no te sientes cómoda con tus amistades, ya no te sientes cómoda con tus sistemas, obsérvate, transfórmate. Creo que ese periodo de tregua que tuvimos la humanidad realmente ya no está activo para nosotros. Ay, ¿Esto es malo? No, definitivamente no es malo. Vuelvo a la parte física, entiendo la fisicalidad. Lo que no vemos o lo que no es evidente es muy complicado entender su cambio y su transformación. Sí lo comprendo desde mi ser físico, pero aquí la invitación en tiempos de transformación es abrirte a integrar este proceso, primeramente perdiendo el miedo al cambio, claro. que es imperante porque el cambio ya está dado, no es que se va a dar, ya se dio. Y cómo yo me empiezo a reconocer en este nuevo formato que puede sonar raro, atípico, inclusive desconocido. A mí me llama mucho la atención que mis pacientes cuando terminan sesión y hoy les pregunto cómo estás, todos contestan raro. Y claro, es que es raro ser uno. Claro. Pero, por Es ejemplo, perdón, ¿cómo conectamos con la confianza de la transformación si lo que impera en este momento es el miedo?
Yo creo que es muy importante abrirte a recordar que tu potencial es ilimitado en primera instancia. Dos, hacer trabajo constante y consciente de desapego es importantísimo. El desapego yo creo que es de las cosas que más trabajo nos cuesta. Soltar es muy lindo a decir, muy complicado a hacer, y hay muchos formatos como los puedes hacer, no nada más desde una línea terapéutica, sino también tú haciéndote consciente nada más si esto me sirve o no me sirve. Soltar en este momento es imperante. Y en el momento que vas soltando, el miedo se va transformando. ¿Por qué? Porque siempre hay una nueva plataforma. El mundo espiritual lo que maneja es que todo lo que se cierra es una apertura de algo diferente. Y diferente solo es diferente. En el momento que te empiezas a vivir en esa diferencia, inmediatamente empiezas a adquirir nuevamente conocimiento, sabiduría, te vuelves a arraigar, te vuelves a conectar. Lo hacemos, nacemos. O sea, simplemente es parte de nuestra naturaleza la transformación. En el vientre eres un ser que tiene absolutamente resuelto todos los procesos, pasas a este canal y cuando sales a la luz, empiezas a utilizar naturalmente tus recursos. Empiezas a respirar tus pulmones de una manera diferente, te abres a recibir el alimento ya no desde el canal, perdón, desde el cordón. Es decir, nuestra esencia lo tiene. Nada más que sí, para perder el miedo necesitamos también recuperar algo que es importantísimo, mi querida Francis, y que hemos perdido a lo largo del camino. El valor de quién soy yo. Claro. Este sistema de transformación en el cual nos estamos nosotros introduciendo y que va a ser un tema evolutivo, de ninguna manera manifiesto que esto lo vamos a ver en totalidad mañana, pero ya es un comienzo, es un regreso a ese amor propio. Perdón, ¿qué significaría ser yo? Porque es un concepto que escuchamos mucho, permítete ser tú, escúchate, el autoconocimiento. En referencia a este tema, ¿qué significa ser yo? Escuchar tu voz interna. Ejemplos de esto. A ver. ¿Cuántas veces tu voz interna te habla una amiga, ¿no? A que vayas con ella a darle un consejo y tú tienes un dolor de cabeza agudísimo. Tu voz interna, que es la responsable de guiarte, cuidarte y que tiene sabiduría, te va a decir, hoy no es un buen día, no estás en la condición correcta. Las lealtades, sobre todo volviendo a esta parte de la fisicalidad, es acudir a esa cita. Vas y chocas. O algo sucede en el camino o llegas a casa de tu amiga y tu amiga te dice, ay, ¿sabes qué? Ya hasta se me olvidó que te iba a preguntar. Sí. Y tú sacrificaste todo este movimiento sin valorar realmente cómo estabas tú. Tú tienes que tener entendido, y todos tenemos que tener ese entendimiento que nuestra alma, nuestra conexión espiritual, tiene que ver con sabiduría. No es una voz cómoda, porque no te va a decir a lo mejor lo que quieres oír en el formato. No, de acuerdo a la cultura, lo que toca, más como al deber, más hacia afuera, menos hacia adentro, más hacia lo que toca, más hacia las reglas, más hacia lo externo. Y claro, cuando lo interno no coincide con lo externo, ¿no? Porque ahorita que hablabas de estas voces, retomando tu ejemplo, esta voz que te dice, qué mala amiga eres, se está en las buenas y en las malas, que es donde entra la parte de la conciencia, la parte del intelecto, la parte de la mente. Y que no hay el corazón. desconexión, claro. Y no el corazón, porque ahí te conectaste en el tengo, nunca te conectaste en el quiero. Claro. Entonces, para recuperar ese conocimiento, yo tengo que estar muy vinculada a un verdadero sentido. ¿Qué nos da de ventaja hacerlo? ¿O cuál sería la invitación para llegar a ese nivel? Que tu capacidad de amar y de entregar simplemente crece, cualitativamente crece, porque no te fragmentas, no te corrompes, no te divides, no te diluyes y no te la cobras. Claro, necesitas cobrar, claro. No te la cobras en esa conciencia, hablando de procesos kármicos que son aprendizajes, no necesitas ya repetirlos,
Porque en ese sentido de validar tu existencia, cualitativamente tu entrega va a ir a más, no va a ir a menos. Nada más que sí, perder el miedo a todas las instituciones que han marcado cómo debemos ser es bastante complicado en el sentido de que funcionan. Entonces, ¿por qué soltar algo que funciona? Funciona entre Dos, comillas, porque ¿por qué si claro, algo va en contra de la naturaleza humana está tan institucionalizado? ¿Por qué escucharnos no es lo natural? ¿Por qué hemos construido a lo largo de la historia, la cultura, el deber ser cuando va en contra de nuestra propia naturaleza? ¿Por qué como humanidad hemos hecho eso? porque es cómodo. Porque es cómodo. Que digan qué Porque en hacer. el momento que yo le adjudico a las circunstancias externas mis procesos personales, mi entendimiento o mi necesidad de hacer un cambio se minimiza, porque tengo el culpable, el responsable de por qué yo no puedo llegar a mi historia. Entonces, hay un sentido de comodidad funcional, porque además es funcional. Pero lo que quiero puntear y de veras remarcar es que la energía ya no nos va a permitir con facilidad sostener Claro. precisamente esto que tú estás diciendo. La fisicalidad está teniendo muchos cambios, también se está transformando y todavía los seres vivos siguen creyendo que esto no representa nada en su realidad. Dolores de cabeza, dolores articulares, un tema gástrico en la colectividad importante. Ya no digerimos igual, ya no estamos durmiendo como solíamos dormir en la misma profundidad o en la misma Presente, cantidad de presente, presente. eh, Sí. sueños lúcidos que nos generan una sensación de haberlos vivido, ¿no? Muy vívidos en las noches. Un sistema nervioso hoy muy alterado, una irritabilidad constante, la gente minimizando su nivel de tolerancia. O sea que la realidad física está mutando, nada más que reconocer esta mutación es bastante confrontativo, ¿no? Tú te sigas viendo en el espejo como te sueles ver, sin entender que inclusive tu cuerpo está en un diseño distinto. Hace poquito tiempo me llamó mucho la atención haber dado una sesión donde la persona que vino tenía mucho dolor y su dolor era porque siempre comía carne y ya no estaba pudiendo comer carne. Y le decía, bueno, ¿y qué pasa si cambias? Y me decía, no puedo. Toda la vida he comido carne. Y le decía, ¿y la puedes digerir? Dijo, no. Le dije, entonces, ¿cuál sería el problema? Me dices que no me encuentro cómodo comiendo fruta. Le dije, ¿por qué comes fruta? Porque hoy es lo que quiero. ¿Cuál es el problema? O sea, ¿cuánto trabajo nos cuesta soltar principios preestablecidos que definió nuestra historia? En Claro. este momento no va a ser tan sencillo seguirlo sosteniendo, porque la fuerza de la energía ha ido en aumento sistémicamente hablando. Cada vez la emisión de la energía que está llegando a este precioso planeta es mucho más fuerte. Mucha gente hasta la ha sentido invasiva, siente con mucha densidad y no entiende por qué. Y es que la concentración de la energía para nuestra evolución definitivamente es una fuerza a nuestro favor, no es un castigo, es un regalo, pero está en la condición de o te mueves o te muevo. Claro. Claro, Y creo que, perdón, te refieres a soltar esas creencias limitantes que ya no nos ayudan a vivir mejor. Y entiendo que no hay una receta de cocina, porque lo hablábamos un poquito antes de entrar al programa, la transformación es orgánica. Sin embargo, ¿qué toca, Rosita? Si hay miedo, sufrimiento, dolor, tanto físico como emocional, que estamos viviendo de manera colectiva e individual. ¿Qué uh -huh. toca? ¿Cómo comenzar este proceso, este camino de transformación desde el amor, desde permitirnos ser, desde conectar con nuestro corazón y con nuestra intuición? ¿Qué propones? ¿Qué se te ocurre? A mí lo que se me ocurre en primera instancia es algo que ya hablamos anteriormente, es un estado de aceptación absoluto a mi ser. O sea, no soy un pedacito de nada, soy un todo. Empezar por ahí. A la gente le molesta muchísimo ver aspectos densos de sí mismos. Son tuyos, Claro. acéptalos.
abrázalos. Y desde ese abrazo empieza a ver qué vas a cambiar o cómo te vas a transformar. Toma mayor responsabilidad en validar qué quieres, no qué tienes que hacer. ¿Qué quiero? ¿Realmente qué quiero? En empezar a conectar cuál es el verdadero sentido detrás de lo que hacemos. Reconocer si es producto de un sistema, de un linaje, de una costumbre, de un hábito, o si realmente en tiempo presente hace sentido para mí. A mí me gustaría mucho que también las personas cultivaran mucho esta confianza, pero no confianza en lo externo, esta confianza interna, que tenemos sabiduría, que tenemos conocimiento, que tenemos una capacidad de ser mucho más de lo que hemos sido hasta este momento. En este último proceso de vida, lo que yo he estado observando, y esto también me emociona muchísimo, es un despertar a un potencial que ni siquiera podíamos reconocer anteriormente, porque al habernos habituado a todo lo que ya estaba preestablecido, perdón, nunca revisamos si era nuestro o no era nuestro, o si teníamos una manera diferente de conectarnos con la experiencia. En medida que la gente se ha estado dando permiso de liberar como estructuras de limitación en su herencia, en su pasado, está empezando a despertar que tiene herramientas que nunca conoció. Y esto está siendo muy grande. Gente que siempre estuvo como dormida o dormitada a entenderse, hoy está despertando confianza, seguridad, empatía, conexión, simplemente por darse el permiso de confiar y de tener la fuerza de soltar todo aquello que no le sirve. Entonces, yo creo que naturalmente nuestra naturaleza humana lo tiene integrado en un nivel quizás todavía inconsciente, quizás todavía primitivo, pero es parte de nuestra naturaleza tener esa potencialidad y empezar a descubrir cómo me funciona a mí, no cómo me dijeron que me tenía que funcionar. Hay que recordar que el ser humano, a lo largo de su camino, muchas veces se convierte en una respuesta y no necesariamente es quien es. Una respuesta evidentemente por lo que tuvo que vivir, lo que tuvo que confrontar, ¿no? Gente, por ejemplo, que se puede volver muy dura, ¿no? Muy rígida y ser un bombón internamente, pero eso fue producto de su necesidad. Yo creo que hoy hay que reevaluar si realmente quiero seguir siendo una respuesta frente a mi vida o si hay algo interno que es totalmente diferente a lo que yo tuve que desarrollar como herramienta, como formato de vida. La gente está despertando, querida Francis. Está despertando a este conocimiento. Creo que es otra vez orgánico, inherente, natural, conflictúa muchísimo, muchísimo, porque el deber ser todavía está presente, porque los aprendizajes todavía cohabitan con nosotros, pero ya hay muchas personas que dicen, perdón, esto no, o esto ya no. Y lo estamos viviendo también. Claramente hay muchos procesos en este momento de revaloración, sobre todo en contexto humano, en las relaciones, ¿no? Sentido de pareja, mucha gente reformateando códigos, nuevos principios. Es como si tuviéramos realmente en este momento de la vida todos que revisar los contratos, si tienen vigencia o ya no tienen vigencia, y renovar esos contratos. Nada más que hay que hacer el trabajo y el trabajo es enfrentarme realmente no a qué pienso de mí misma, cómo me siento. Claro. Sí, menos cabeza y más corazón, ¿no? O hacer Defini como esa conexión también. definitivamente. Hay muchos formatos para llegar a corazón, definitivamente procesos terapéuticos se dedican, ¿no? O nos dedicamos a ayudar al paciente a volver a tener esa confianza en sus emociones, en sus sentimientos, saliendo como de ese pragmatismo tan establecido. Pero hay un método muy sencillo y muy fácil y lo tenemos en nuestra naturaleza y es respirar. Respirar es el vehículo más maravilloso para conectarnos. ¿Cómo sabes si estás en corazón? Tú traes internamente una conciencia, ya sea de pensamiento o sentimiento,
Respira un par de veces consciente y te vas a dar cuenta que cuando estás en lo correcto te expandes. Claro. Nuestra ¿Podemos hacer un naturaleza, ejercicio para la audiencia? claro, con todo gusto. Vamos a hacerlo en conjunto si quieres. Sí. Te invito a cerrar un instante tus ojos, a conectarte con el espacio en el cual te encuentras y a conectar a la audiencia con el lugar en el cual se encuentran. Relajen todo su cuerpo y simplemente empiecen a respirar lenta y profundamente. En medida que van respirando lenta y profundamente, tomen conciencia de sus sensaciones corporales. Observen cómo la respiración al inhalar y al exhalar va moviendo nuestra energía, pero también va moviendo nuestro cuerpo en expansión, en contracción. Revisen también la temperatura. La inhalación tiene una temperatura, la exhalación tiene otra temperatura. Y ahora cada uno de ustedes pregúntense algo que en este momento sea de su interés. Tráiganlo a su mente, a sus emociones, como si fuera esto una posibilidad de reconocer la respuesta desde nuestro corazón. Conéctense inhalando, exhalando y observen si la calidad o la cualidad de la respuesta que les llega a ustedes los expande. Están en total y absoluta razón. Si la sensación es de contracción, hagan un cambio. Se están equivocando. Aunque su cabeza les diga que es lo correcto, realmente no están haciendo lo que internamente en su corazón deben de hacer. Lentamente, vayan regresando, abran sus ojos. Wow, qué maravilla que este recurso lo tenemos nosotros, Rosita. Está en nosotros. Mira, respirar representa algo, vida. En el momento que tú estás en el corazón y eres congruente, tú estás accesando vida. En el momento que estás en la mente y estás yendo en contra de tu voluntad, estás perdiendo vida. Entonces aquí hay un entendimiento de una ganancia, un valor agregado. Claramente la mente te va a decir, no es cómodo, no es lo correcto, lo tienes que hacer diferente. Esa es la propiedad de la mente, pero la mente consciente que entiende y que mueve, manifiesta ese sentido de expansión cuando nosotros nos conectamos con nuestra respiración. Y la idea es empezar a tener esa claridad de ese lenguaje interno y la respiración es un gran vehículo para hacerlo. Simplemente inhalando y exhalando, quitándole el automático, ¿no? a nuestro sistema físico, La pero pausa, hacer pausa en todo, ¿no? No hacer pausa y ver cómo me siento internamente. El cuerpo refleja lo que nosotros estamos conectando internamente y el corazón tiene una sabiduría unificada. Es lo que es lo que es. Tiene además conciencia, porque está comprobado la cantidad de neuronas que tenemos en el corazón. Esto ya es algo científico, ya no es algo ni metafísico, ni escatológico, ni espiritual, sino hay medición de esto que estamos hablando. O sea que hay sabiduría. Y nosotros estamos llegando en este proceso de transformación a recuperar esa sabiduría interna que siempre hemos tenido, porque siempre lo hemos hecho y siempre lo seguiremos haciendo. La cualidad máxima de nuestra alma es la transformación. La cualidad máxima de la energía es la transformación. Ese constante movimiento que impacta nuestra capacidad de desarrollo.
¿Quién detiene ese movimiento? El ser humano, con miedos, como lo mencionaste, estigmas, paradigmas, rencores. Entonces estamos volviendo a poder activar un movimiento que quedó preestablecido durante muchísimo tiempo. Y ahora sí toca un tema importante y también lo mencionaste, la responsabilidad de empezar a validar mi sentido creador. ¿Qué me hace sentido a mí? Claro, porque ¿a qué costo hemos estado en la comodidad? Porque parecería comodidad estar constantemente guiándonos de acuerdo al deber ser, Definitivamente. y alto, ¿no? A nivel persona, ¿no? Por algo estamos viviendo esto. Todo lo que estamos viviendo no es casualidad. No tiene que ver con casualidad, tiene que ver con causalidad. Y la causalidad para mí es el elemento más importante que yo puedo valorar. En la casualidad tú te vas enfrentando a diferentes circunstancias de la manera que puedes y hasta puedes validar que son mágicos los procesos, pero la causalidad es cuando tú pones tu parte. Y esa es la parte más importante y sagrada en este momento. Evidentemente, este proceso de transformación, sigo insistiendo que representa incomodidad, ¿sí? El tránsito es real en un sentido de incomodidad, miedo porque no me conozco en mis diferencias y es mucho más fácil apoyarme en lo que ya conozco y reconozco de mí, pero el tema de iluminación se me hace inspiracional. Se me hace que esta capacidad de recordar que somos mucho más de lo que creíamos que éramos, que somos seres perfectos y perderle el miedo a este concepto de la perfección, no desde un tema de ego, sino Claro, desde un tema de oportunidad. Volver a entender que no somos un pedacito de la historia, que somos un todo completo. Esta relación de la transformación en el mundo espiritual cambia la historia. Desde la relación como la veníamos viviendo, éramos seres físicos anhelando a través de nuestras buenas acciones y compromiso con la vida llegar a una conciencia espiritual. Y esta nueva etapa representa que siempre hemos sido seres espirituales, que tomamos una realidad física para transformarnos o para transformar esta realidad. Entonces va a ser muy interesante este entendimiento donde perdamos el miedo, hablando del miedo, a este estado del ego que ha prevalecido durante mucho tiempo, que nos decía que estar conectados con tu yo era egoico, prepotente, soberbio, claro. egoísta, poco generoso, ¿no? Hasta que vayamos evolucionando a un entendimiento es, si yo cultivo, entiendo y dimensiono mi yo, y yo me cuido y me responsabilizo en amor propio, mi cualidad de amarte es mayor. Claro, Y no no, puedes dar, perdón, no puedes dar afuera lo que no tienes. Se empieza por uno. Y definitivamente, creo que hemos vivido al revés. Ser generoso era ser generoso con el otro. Ser generoso con uno. totalmente. Como Y dicen, eso, qué pena. Y yo siempre digo, bueno, qué pena conmigo, ¿no? Dicen, qué pena con el otro que no vaya. Digo, qué pena conmigo, ¿no? O sea, como incluirnos, llevarnos en toda la experiencia que tiene que ver con decisiones. Como decías, tengo que ir al doctor, por decir. Es muy distinta la narrativa de quiero ir al doctor porque quiero sentirme bien. Entonces claro. cambia toda la experiencia, no nos vivimos como víctimas, como arrastrándonos por la vida a donde nos lleve, sino con la responsabilidad que tenemos de decidir lo que queremos y por qué lo queremos. Aquí no hay tengo nada, todo quiero, porque claro, siempre hay costo y oportunidad. Uh-huh. Tomando en cuenta eso, ¿no? Como que menos fantasía, menos parte infantil y más una parte adulta, en donde tomas la responsabilidad de lo que implica cualquier tipo de decisión. Absolutamente, y ya no quedas a la deriva, sino tú te vuelves co-creador en el proceso. Por ejemplo, mencionaste la parte médica. Como veníamos viviendo nuestra experiencia médica, era que el otro nos resolviera algo que yo no podía acabar de dimensionar y entender. Entonces corríamos al médico queriendo que él aportara la solución. Fíjate en este momento en la transformación, ya cuántas personas están empezando a entender el cultivar estar bien.
O sea, Claro, ya hay una responsabilidad, no desde vitaminas, alimentos, procurar el bien, no restablecer el mal. claro, Entonces, ya estamos empezando en esta línea que sí toca la fisicalidad, también una conciencia diferente, donde la responsabilidad no la tiene el médico, que además definitivamente no lo sabe todo y no tendría por qué saberlo todo, porque además cada síntoma en cada individuo es totalmente diferente. No podíamos seguir funcionando en que estaba preestablecido que para todos es igual. claro. Entonces ya empieza un proceso a un entendimiento diferente. ¿Qué sugiero también, y para mí es muy importante, el tratar de integrar esta conciencia de unidad? Nosotros vamos a ir regresando a un principio de comunidad muy diferente al que teníamos. La relación tribal, ¿no? O comunitaria tenía un costo, tenía un peso, se llama karma, ¿no? Causa y consecuencia, las deudas, el sacrificio. Tú imagínate desde tu voluntad participar en el 100% cualitativamente con el otro. Es exponencial. Y claramente la ayuda desde ese lugar para construir una nueva realidad en una conciencia de unidad, donde tú aceptes las diferencias porque el otro ya también haya abrazado todo lo que es una relación muy diferente porque ya no tienes que pelear por derecho divino por un lugar. Puedes coexistir de una manera totalmente diferente, en un respeto que no hemos podido obtener de la manera que vivíamos Claro. porque no era mío, era lo que tú me dijiste que tenía que ser. Y entonces yo tengo que probar mi punto y me tengo que fortalecer y debatirlo contigo. Lo hemos visto mucho también en este movimiento eh, de las mujeres en estos últimos tiempos, ¿no? En Uh donde -huh. no había estos derechos divinos por existir, hablando de cosas muy específicas, no votábamos, no había igualdad, etcétera. Y todo este movimiento también que se está dando de igualdad, de existir, de tener derechos porque somos, Uh -huh. sin importar el género. Creo que es una parte donde también se ve toda esta transformación de la que estás hablando. Definitivamente, y en un estado de igualdad, pero respetando las diferencias, Sí, ¿no? Ya no entrando desde la competitividad, ¿no? Desde la necesidad, sino desde un estado donde respetes las diferencias y cualitativamente te unas en una conciencia diferente. Yo encuentro ya eso en muchas parejas y me inspira ver no el cambio de roles, cada quien en su rol, pero claro, ya hay una conciencia compartida y claro, la riqueza que le aporta al sistema esto que estamos hablando. Es maravilloso, claro. ¿no? Entonces, evidentemente si sumamos, vamos a más. Evidentemente si confiamos, vamos a más. Evidentemente si entendemos que el ser humano siempre ha evolucionado y la transformación es parte de la naturaleza, vamos a más. Y la palabra ascensión es la más bonita de todas. Ascensión habla que vamos a un mejor lugar, definitivamente. Qué rico escucharte, qué mirada de luz, de paz, de inspiración, de responsabilidad. Creo que aquí con lo que yo me quedo, que es con una sensación muy rica, es como de escucharme, que es una necesidad. Ya no estamos en esa época en donde, no, a ver si me escucho o a ver qué hago. O te escuchas o O ya no. que te escuches. Sí, claro, la vida nos está haciendo escuchar, vivir diferente. ¿Con qué te gustaría cerrar, Rosita? A mí me gustaría mucho cerrar validando que este momento de transformación es algo que elegimos todos. Mm, Otra vez, desde la parte sutil, a lo mejor no nos acordamos este contrato que hicimos, pero desde la parte física, sabiendo que todo lo que elegimos en este momento está dado. No es algo que se va a dar inspiracionalmente y que va a venir de un estado de iluminación, sino es algo que me permite a mí en este momento de mi historia cambiar todo lo que yo quiero y necesito cambiar para mi propio desarrollo y crecimiento. qué gran Entonces, oportunidad.
Absolutamente. Vivirnos desde la oportunidad, desde la magia de poder estar en este momento, aportando, claro, a la transformación de lo externo, evidentemente, pero empezando por uno mismo. Entonces, yo sí quiero en este momento cerrar agradeciendo la oportunidad de hoy estar aquí. Es muy grande. Nos tocaba, Rosita. Nos tocaba, chaparrita. Y a todos los que están escuchando, tocaba escuchar, es un gran regalo. Para mí yo lo vivo como un gran regalo y también estoy muy agradecida y creo que el agradecimiento es el estado más saludable de la mente y del espíritu. En Totalmente. vivirnos en agradecimiento y yo te agradezco mucho a ti por tu generosidad, por tu tiempo, por tu sabiduría, por el compartir, por la gran labor que haces. Por lo menos mi vida la has impactado de manera muy positiva. Yo desde que te conozco te quiero. Tienes una forma muy cariñosa y muy amorosa de recibirnos. Me gustaría para la gente que está escuchando, en dónde te pueden encontrar, porque es una gran experiencia tener una sesión contigo. Muchísimas gracias, te agradezco tus palabras y siempre con el mismo cariño de recibirte, de verte y de conectarme contigo. Gracias. En mis redes sería lo más conveniente, estoy en Facebook y en Instagram como Rosita Steiner, me pueden buscar y con todo gusto ahí entonarnos y tener la oportunidad de conocernos y de acompañarnos en este proceso. Así que por mis redes sería extraordinario. Muchas gracias, Rosita. Gracias a todos por estar aquí y compartan.